Ventilación pulmonar. Hoy hablaremos acerca de la mecánica de la ventilación pulmonar. Para ello recordaremos primero su definición, y es que la ventilación pulmonar se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Para la mecánica de la ventilación pulmonar, hay músculos que causan la expansión y la contracción pulmonar, siendo 1. El diafragma, mediante el movimiento hacia arriba y hacia abajo para alargar o acortar la cavidad torácica. Y 2. Las costillas, mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el mecanismo del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente para la contracción de los músculos abdominales, que empuja el contenido abdominal hacia arriba contra la pared inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. En este video te presento una maqueta para comprender de mejor manera el mecanismo del diafragma para la respiración. El diafragma está representado por el globo amarillo y los pulmones por los globos rosas. Durante la inspiración, como se puede observar, el diafragma se contrae, es decir, que baja, y esto se representa al jalar el globo amarillo. Durante la expiración, el diafragma se relaja, es decir, que sube, tal como se observa en el video, y finalmente se expulsa el aire. Presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones. El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea, siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. Este flota en la cavidad torácica, rodeado por una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior de la cavidad torácica, por lo que se puede deslizar libremente cuando el tórax se expande y se contrae. La presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. La presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, que es la magnitud de la aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo. Durante la inspiración normal, la expansión de la caja torácica tira hacia afuera de los pulmones con más fuerza y genera una presión más negativa, hasta un promedio de aproximadamente menos 7,5 centímetros de agua. La presión alveolar, durante la inspiración normal, disminuye hasta aproximadamente menos 1 centímetro de agua, suficiente para arrastrar 0,5 litros de aire hacia los pulmones en los 2 segundos necesarios para una inspiración tranquila normal. Durante la expiración, la presión alveolar aumenta hasta aproximadamente más 1 centímetro de agua, lo que fuerza la salida de 0,5 litros de aire inspirados en los pulmones durante los 2 o 3 segundos de la expiración. La presión transpulmonar es la diferencia entre estas dos, es decir, es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones, y es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos en todos los momentos de la respiración, denominados presión de retroceso. Distensibilidad de los pulmones. Esta se refiere al volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. La distensibilidad pulmonar total de los pulmones en conjunto en el ser humano adulto normal es en promedio de aproximadamente 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Tensión superficial y surfactante. Con tensión superficial se refiere a que en la superficie de los pulmones hay moléculas de agua. Estas intentan contraerse para expulsar el aire de los alvéolos.
y el surfactante es un agente activo de superficie en agua, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alvéolos pulmonares, la tensión superficial de los alvéolos tiende a colapsarlos y se genera una presión positiva en los alvéolos que intenta expulsar el aire. La magnitud de la presión que se genera de esta forma en un alvéolo se puede calcular con la siguiente fórmula. Presión es igual a 2 por tensión superficial sobre radio del alvéolo.